La verdad sobre las cartas proféticas de Albert Pike. ¿Quién no lee de vez en cuando profecías esperando saber lo que el destino le depara al mundo? Pero muchas veces ese destino no es algo que sucede al azar y según soplan los vientos. Según los imperios y los poderosos de este mundo han seguido ciertos planes que llevan a la humanidad hacia derroteros donde ellos puedan cumplir sus objetivos personales y familiares. Porque no se trata de poderosos pensando en el bien de sus pueblos, sino en sus intereses personales, para quienes el resto de la humanidad son peones a su servicio, a veces molestos. O como algunos ya osan decir en público, consumen sus recursos, porque ellos se sienten dueños de este mundo. Albert Pike fue un masón de grado 33, el más alto grado conocido en la masonería, quien en el año de 1871, se le atribuye el haber escrito una carta que es un plan programático para el mundo, en donde se describe cómo serán y por qué las 3 guerras mundiales que lo azotarán. Albert Pike fue un estadounidense nacido en Boston el 29 de diciembre de 1809 y murió a los 81 años en Washington el 2 de abril de 1891. Ejerció como militar, abogado y escritor. Fue un destacado activista francmasón. Electo en 1859 como soberano gran comendador del Supremo Consejo de grado 33 para la Southern Jurisdiction, una de las 2 divisiones orgánicas del rito escocés antiguo y aceptado en los Estados Unidos, el cual ejerció hasta su muerte. Participó en la Guerra México-estadounidense, como oficial de los Estados Confederados de América, durante la Guerra Civil estadounidense. Es autor del libro Moral y el dogma del rito escocés antiguo y aceptado, publicado en 1972. Un libro de vital importancia para la masonería. Pike recoge en Moral y Dogma las enseñanzas de los distintos grados del rito escocés antiguo y aceptado en un intento de retornar la iniciación hacia sus contenidos originales, así como de defender el compromiso individual con los valores masónicos. Moral y Dogma ha sido de lectura obligada para todos los miembros de la jurisdicción sur de los Estados Unidos desde su edición en 1871 hasta 1974. Año en que fue considerado demasiado avanzado para ser útil al nuevo miembro. El libro no solo se convirtió en una guía para la interpretación del simbolismo francmasónico, sino que también ha sido utilizado por sectores antimasónicos críticos o contrarios a este movimiento, especialmente por la Iglesia Católica. En los capítulos que narra el grado 19 y 26, están dedicados a Lucifer y Baphomet. Destaca por ser considerado por sectores activistas cristianos evangélicos y católicos una prueba del satanismo que caracterizaría a los grados superiores del rito escocés antiguo y aceptado, y que algunos que salieron del más alto grado de la masonería confirmaron. En la obra se señala que el origen etimológico de la palabra Lucifer proviene de las voces en latín luxifero, luz, y portador, respectivamente, lo que se traduciría como portador de luz, y bien podría decir relación con un elemento más bien simbólico, y no con el aspecto comúnmente negativo que se le atribuye. En 1884 la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII, condena la masonería, aunque la Iglesia ha condenado la masonería desde Clemente XII en 1738, hasta Pío XII al menos 600 veces. Pero fue León XIII el Papa que junto a Pío IX más la fulminó. Respecto a las cartas, se afirma que Pike intercambió correspondencia en 1871 con Giuseppe Mazzini, cabeza de la Sociedad Secreta Revolucionaria Carbonarios y cabeza de los Illuminati de Europa, en las que se plantearía la preparación de 3 guerras mundiales, 2 pasadas y otra que estaría por llegar, así como las consecuencias de estas sobre la población. Estas cartas se exhibieron en la biblioteca del Museo Británico de Londres, por un breve periodo, aunque el aspecto propia biblioteca lo ha desmentido. En la carta fechada el 15 de agosto de 1871, Albert Pike habla sobre las 3 guerras mundiales que deberían acontecer. La primera buscaría derrocar a los zares de Rusia y, el objetivo de la segunda, sería acabar con el nazismo, y por último se daría una tercera guerra mundial. La Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza de ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad,
que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam, el mundo arábico musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas, y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Esta carta ha circulado desde el 2016 en diferentes sitios web, y aunque según esta carta Pike sería un sujeto mucho más extraordinario de lo que se dice, es Nostradamus quien logró acertar algunos nombres. En esta misiva Pike habla del nazismo, algo tan extraordinario como dar una profecía que le pone nombre al nazismo en 1871 parece que pasa desapercibido por los medios que rebotaron la noticia y dieron a conocer este escrito. ¿Cómo sabría él que se iba a formar un movimiento llamado así? La misiva la dio a conocer el 7 de marzo del 2016 el diario The Sun, quien la obtuvo del último libro escrito por el ex oficial de la Armada William G. Carey intitulado Satanás, el príncipe de este mundo, un libro que quedó inacabado en 1959 porque le sorprendió la muerte y fue publicado póstumamente en 1997 por su hijo mayor, y se presenta como el último manuscrito del autor que expone la conspiración luciferina, el satanismo, las sociedades secretas y la sinagoga de Satanás como fuerzas impulsoras del movimiento revolucionario mundial. El absurdo de querer nombrar los movimientos que aparecieron en el siglo XX por Pike a finales del siglo XIX, más parece ser el aporte de su hijo. Supuestamente se le pretendió dar validez diciendo que la epístola atribuida a Pike fue exhibida en la biblioteca del Museo Británico de Londres y que ahí aprovechó William G. Carey para copiarla, versión desmentida por las propias autoridades del museo, quienes enfáticamente dijeron que jamás tuvieron esa carta en su poder. William James G. Carey nace en Formby, Lancashire, Inglaterra, 2 de junio de 1895 y fallece en Ontario, Canadá, 2 de octubre de 1959, era apodado como Commander Carey. Participó en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial como oficial de control naval y oficial naval superior en la Segunda Guerra Mundial. En 1931, comenzó a dar conferencias en diferentes clubes canadienses sobre el tema de la supuesta conspiración internacional, que, según él, se subdivide en dos temas principales: el comunismo internacional y el capitalismo internacional, donde ambas estarían controladas por los Illuminati y lo que él llamó los banqueros internacionales que, de acuerdo a sus creencias, estaban representados principalmente por las familias Rothschild y Rockefeller. Después de trabajar para el Servicio de Inteligencia canadiense durante la Segunda Guerra Mundial, escribió el libro Jaque Mate en el Norte en 1944, donde según documentos secretos anticipaba que una invasión de las fuerzas del Eje iba a tener lugar en la zona de la base de Gouverneur. Durante 1944 y 1945 dio otras conferencias sobre conspiraciones mundiales. En la década de 1950, después de retirarse de la Armada, los escritos de Carey se volvieron esencialmente conspiracionistas, tratando siempre los temas desde una óptica cristiana. Con su obra Peones en el juego de 1955 y La niebla roja sobre América también de 1955, se convirtió en uno de los teóricos de la conspiración más famosos de la posguerra. 500.000 de ejemplares de Peones en el juego fueron vendidos antes de su muerte. Este éxito de Carey está estrechamente relacionado con el miedo al comunismo y con la atmósfera creada por la Guerra Fría. Aunque, como tenía que suceder, la masonería se ha burlado de él y ha buscado desprestigiar sus teorías.
Carr consideraba que una antigua conspiración judía bancaria y Illuminati buscaba construir un gobierno mundial y el nexo secreto de esta trama serían, supuestamente, los internacionales Bilderberger y sus reuniones políticas. Existe mucha confusión en cuanto a la fuente precisa y el escenario que William Carr describe para su relato sobre la supuesta profecía de las 3 guerras mundiales. Como es el caso con muchas de sus afirmaciones, Carr no proporciona aquí ninguna fuente fiable para describir tal escenario. Solo menciona una supuesta carta escrita por Pike y dirigida al líder revolucionario italiano Giuseppe Mazzini, que esbozaría un plan para desatar a los nihilistas y ateos, después de que la preanunciada Tercera Guerra hubiese terminado. En este sentido la confusión se vio aumentada cuando Michael Haupt lanzó un sitio web 3guerrasmundiales.com que asumió, erróneamente, que Carr había atribuido el escenario de esa supuesta Tercera Guerra Mundial a la famosa carta de Albert Pike. La autenticidad de esta carta es dudosa. William G. Carr afirmó que se enteró de la carta por medio del antimasón, cardenal José María Caro y Rodríguez de Santiago de Chile, autor del Misterio de la Francmasonería al Descubierto. Sin embargo, el último libro de Carr, Satán, Príncipe del Mundo, escrito en 1959, incluye la siguiente nota. El custodio de estos manuscritos recientemente informó al autor de que esta carta no está catalogada en el Museo Británico. Parece extraño que un hombre conocido del cardenal Caro Rodríguez hubiera dicho que la misma era de 1925. Más recientemente, el Museo Británico ha confirmado por escrito al investigador Michael Haupt que tal documento nunca ha estado en su poder. Pierre-André Taguieff señala que William G. Carr hizo un recuento definitivo y sintético de esta leyenda urbana que vincula a los Illuminati, a Mazzini y a Pike en una supuesta conspiración satánica para dominar el mundo. Pero es Terry Melanson quien hace el mejor análisis de la carta de Pike, demostrando que el escenario para una tercera guerra mundial no se encuentra descrito en ese material ni tampoco el origen de la pretendida idea de desatar a los nihilistas y ateos. Michael Haupt se había tomado en serio la teoría de la Tercera Guerra Mundial incluida en la introducción de William G. Carr de su obra Peones en el juego 1958. En esta introducción se presenta el plan conspirativo que Carr atribuye a Albert Pike, pero no la famosa carta de Pike a Giuseppe Mazzini. Y solo el último tramo del supuesto plan para una tercera guerra mundial en el texto de Haupt está referido en una cita atribuida a la carta de Albert Pike a Mazzini. Y esta cita es prácticamente idéntica a la que aparece en el libro antes mencionado del cardenal Rodríguez y se puede remontar al libro El Diablo en el siglo XIX de Gabriel Iogan Pelles, publicado en 1894, un bromista conocido también como Leo Taxil, donde afirma que la cita está tomada de una carta de Pike a Mazzini escrita en 1871. Y es esta cita la que fue considerada más tarde para describir la revolución bolchevique, pese a que no trata para nada el caso, limitándose a decir que tras ser expulsado de Italia el Papa se refugiaría en Rusia. El libro de Iogan Pelles, conocido como Leo Taxil, estuvo listado en el Museo Británico, que es lo que el cardenal José María Caro Rodríguez afirma en su declaración, y que contiene la carta completa sea esta o no cierta. El plan atribuido a la carta de Albert Pike se describe también en parte en Le Payadisme por Margiota y parece afirmar lo mismo que aparece en el libro de Leo Taxil. Así, es posible que en este caso el famoso falsificador Leo Taxil en realidad sí se refiriera a alguna carta existente, pero Domenico Margiota puede ser en realidad otro seudónimo del mismo Leo Taxil. Sin embargo, no hay en esta carta nada del supuesto plan para una tercera guerra mundial ni tampoco nada especialmente profético. Simplemente se describiría un plan de la masonería para acabar con todas las religiones. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.